Bien, finalmente vamos a ver cómo aplicar transiciones y efectos a la diapositiva, algo que da bastante vistosidad a la hora de reproducirla. Pues para ello tenemos que hacer clic en alguna de las diapositivas y utilizamos el botón transición de diapositiva. A continuación elegimos el tipo de transición, por ejemplo esta misma. Pues vamos completando los diferentes campos, si queremos hacia abajo o a lo ancho, depende, ¿no? La duración, que queramos que sea más rápida o más lenta, si queremos que tenga sonido o no. ¿eh? Y si queréis que la diapositiva pase a la siguiente al pulsar nosotros con el ratón o automáticamente después de los segundos que decidamos. Lo que yo os recomiendo es que elijáis al pulsar con el ratón y así somos nosotros los que decidimos cuándo pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, ya es cuestión de que vosotros vayáis probando las diferentes transiciones que existen para que elijáis las que más os gustan. Como veis, al elegir la transición, nos aparece aquí un simbolito que significa que hemos elegido ya una transición para pasar a la diapositiva 1, ¿vale? Si yo elijo la diapositiva 2, la transición sería en el paso desde la 1 hasta la 2. Si elijo la diapositiva 4, sería en el paso de la 3 a la 4. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si elijo, veis que al elegir veneciana, aquí ha aparecido un simbolito, de modo que, ¿veis? Este sería la primera transición desde la 0, podríamos decirlo así, hasta la 1, y desde la 1 hasta la 2. O bien, también tenemos la opción de elegir una determinada transición para todas, es decir, si yo puedo seleccionar la primera diapositiva y la transición que tenía era disolver, si a mí me gusta esa para todas, pues hago clic aquí y de ese modo esa transición se me aplica en todas las diapositivas, ¿veis? Y aparece el símbolo en todas. ¿Vale? Bien, esto es lo que se conoce como transiciones. Una cosa diferente son los efectos. Los efectos aparecen en el botón animación personalizada y se aplican a elementos, así que lo primero, los efectos suelen tener como intención que no aparezca la diapositiva entera de golpe, sino que vayan apareciendo sus elementos pues, conforme yo vaya haciendo clic con el ratón. Este recurso se suele utilizar pues, para mantener la atención del público en lo que tú vas explicando y que no se distraigan con otras cosas. Entonces, en lo que sí tenemos que tener un poco de atención o de tener preparado es el orden en el que queramos que vayan apareciendo los elementos. Si yo, por ejemplo, quiero que el primer elemento sea el título, pues tengo que seleccionar el marco, no el texto, sino el marco del título y a continuación hago clic en el botón más de añadir el efecto que quiero que aparezca. Y lo mismo que antes, pues al pulsar con el ratón, preferiblemente, ¿de acuerdo? La duración que quiero que tenga. Y nada, y a continuación, si el siguiente elemento es este, pues hago clic en ese elemento, más, ¿vale? Y así, bueno, pues se trata de ir un poco probando los diferentes efectos. Bueno, vamos a añadir todo. Bien. De todas formas, aunque hay que intentar poner los efectos en el orden correcto, pues siempre tenemos después la opción de, bueno, pues este efecto que corresponde, como veis al seleccionarlo, ¿veis? Cada vez que selecciono el efecto, a su vez se activa aquí
el elemento al cual le afecta. Si, por ejemplo, yo quiero que la nube aparezca al principio del todo, pues bueno, pues selecciono el efecto y aquí la subo hasta el principio del todo, ¿vale? De todas formas, intentad pensar bien el orden en el que queremos que aparezcan los efectos eh, para limitar esto de cambiar el orden. Bueno, veis que ahora la diapositiva aparece en blanco y al hacer clic aparecería el título y después pues, los diferentes elementos en el orden que yo he establecido. ¿Vale? Esto ya correspondería a la transición. Otro recurso también bastante utilizado en las presentaciones es la interacción. Por ejemplo, imaginaos que al hacer clic en esta flecha, pues nosotros queremos que la presentación salte a la última diapositiva. Pues selecciono con el botón derecho la flecha y hago clic en interacción. Y en este caso puedo elegir que vaya a la página anterior, a la siguiente, a la primera, a la última, ¿vale? En este caso yo le voy a decir que vaya, bueno, a la última, ¿no? Sería lo mismo decir ir a la última que a la página objeto diapositiva 7, ¿vale? Bien, vamos a reproducirla y veis que entonces pasa ¿veis? A una mano y al hacer clic en la flecha se pasaría directamente a la última. Entonces, cuando se trata de una presentación con muchas diapositivas, pues es bastante útil que desde de la diapositiva, por ejemplo, 15, pues podamos ir hasta la 25 y a su vez desde esa hasta la 8, etcétera, ¿no? O también es bastante frecuente que pongamos como primera diapositiva una portada, como segunda un índice y que de cada uno de los elementos, cada uno de los capítulos del índice, pues tengan una interacción a la diapositiva donde empieza cada capítulo. Y a su vez en cada diapositiva pues tengamos algún símbolo de, por ejemplo, los que hay en la galería o de los que nos descargamos en internet. Por ejemplo, de este tipo de página principal, ¿vale? De modo que pues a este elemento le pongamos una interacción que sería ir a la página 2, que sería donde estaría el índice, ¿vale? Este elemento lo podríamos copiar y pegar en todas las diapositivas, de modo que desde cualquier diapositiva pudiéramos ir al índice. Y a su vez desde el índice, pues haciendo clic en cada capítulo, pues a la diapositiva correspondiente. Bien, finalmente vamos a ver las diferentes posibilidades que hay de guardar una presentación que ya hemos terminado. Pues podríamos elegir la opción archivo guardar como. Y bueno, pues si elegimos la extensión ODP sería la propia del programa de Impress, tanto de OpenOffice como de LibreOffice. Pero también podemos elegir, bueno, pues que se guarde en formato de PowerPoint o en una presentación automática PPS, que son bastante habituales cuando se cuelgan en Internet, ¿vale? Etcétera. Y también son bastante útiles las opciones de exportar o exportar a PDF. Si queremos que la presentación se convierta en un documento de PDF, pues elegiríamos esta opción. O si queremos, por ejemplo, damos clic aquí, le damos a exportar, ¿vale? Y automáticamente veis que pone como tipo PDF. ¿De acuerdo? Y vemos que la presentación que teníamos en el programa pues ha pasado a ser, bueno, cada diapositiva ocupa una página.
Y también es bastante útil la opción de exportar, porque podemos convertir, bueno, sobre todo cuando se trata de una sola diapositiva, pues podemos convertir esa diapositiva en una imagen, tipo normalmente JPG. Ya digo, esto es habitual cuando es solo una diapositiva. ¿De acuerdo? Vamos a borrar todas estas. Nos quedamos solo con esta. ¿Vale? Y veis como en este caso la diapositiva se ha convertido en una imagen. Aquí la tenemos. Bien, pues con esto terminamos el tutorial del programa Impress de LibreOffice. Espero que os sea de utilidad y hasta la próxima.